Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Dios proveerá. Quiero referirme a la experiencia de Abraham, tal vez la experiencia más fuerte que él tuvo en toda su vida, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo amado, a su único hijo. El versículo 3 al 14 dice de la siguiente manera. Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó hasta el lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, y mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno, este pasaje nos enseña algo mucho en relación no solo a Abraham, sino a Isaac. Y creo yo que al centro de la enseñanza de la Biblia, Abraham preparó todo para el sacrificio, incluyendo la leña. Y esto es muy importante. Él sabía que Dios proveería. Abraham pudo haber llevado todas las cosas excepto la leña. Iba a un monte, no faltaría leña a donde Dios le dijera que fuera. Y fue un camino de casi 3 días, cargando la leña todo ese tiempo. Es que Abraham proveyó todo de antemano. Desde que sale de su casa en Berseba, se dirige y Dios lo llevó hasta lo que hoy es Jerusalén. Llevó todo preparado. No dijo: al fin que no me faltará la leña, Dios me proveerá. Preparar todo, cortarlo, amarrarlo, cargarlo. Y de hecho Isaac era quien llevaba la leña. El fuego, el cuchillo y otras cosas los llevaba Abraham. Llevaban un asno, preparó el asno y desde temprano salió a donde Dios le llevó. Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. La adoración es un asunto personal. Cuando Dios llamó a Moisés y que subió al monte Sinaí con 70 ancianos, llevaba Nadab, Abiú, Aarón, varias ocasiones subió a Sinaí, pero llegaron los ancianos hasta cierto lugar, ahí se quedaron todos. Abraham fue solo a la presencia de Dios, iba a la comunión con Dios, estuvo 40 días ahí. La adoración es asunto personal. No sé cómo hayas venido tú, cómo vayas tú a la iglesia, acompañado de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, invitados. Pero el asunto es algo personal, la adoración a Dios. Dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando vayas a la casa de Dios, cuando estés cantando,
No pongas atención cómo están tocando los instrumentos, cómo está cantando el que está dirigiendo, o cómo se está moviendo, o cómo danza fulano o sutano. Mucho menos si tú tocas un instrumento, estés viendo lo que hacen los demás. Tú debes adorar a Dios. La adoración es un asunto personal. El que toca debe estar adorando a Dios, si bien coordinado con todos los demás. Cada instrumentista debe estar adorando a Dios. No le debe interesar otra cosa que eso, adorar a Dios. Y cada uno de los presentes debe hacer eso, adorar a Dios. Los siervos de Abraham allá se quedaron. Abraham fue a la presencia de Dios solo, con su hijo Isaac, que iba a ser el sacrificado. Bueno, dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. El personaje central era Isaac, iba a ser sacrificado. Pero como personaje principal, preponderante, no iba libre, tranquilo, llevaba la leña cargando. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuadro! Padre e hijo, el padre el cuchillo en la mano y el fuego, el hijo cargando la leña. Dice versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La Biblia no registra muchos diálogos entre Abraham y su hijo Isaac. Me llama mucho la atención eso. Ahora, veamos qué dice Génesis 18:19. Dios da testimonio de Abraham y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así es que Abraham debe haberle narrado a su hijo Isaac cómo fue que Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos, cómo fue que se estacionó un tiempo en Harán, donde murió luego su padre, cómo fue que él peregrinó desde ahí hasta llegar a distintos lugares, Siquem, Hebrón, Berseba, después cómo fue a Egipto, cómo regresó, cómo moró en algunas ciudades filisteas en tiempo, y las cosas que Dios le enseñó, sobre todo la palabra de Dios, la promesa de que le daría todos esos lugares. Debe haberle explicado, reeditado en su experiencia para Isaac, para que Isaac viviera nuevamente la experiencia, cómo es que vivió con Ismael, cómo fue que tuvieron que apartarlos de ellos, en fin. Abraham enseñó a Isaac. Isaac, dice la Biblia, temor de Jehová. Él tenía temor de Jehová, Isaac. Así dice la palabra de Dios. No nos habla mucho de Isaac la Biblia, pero mucho menos del diálogo entre Abraham e Isaac. Esto es tremendísimo. El hijo de Isaac, el hijo de Abraham. La palabra nos registra estas pocas palabras. Padre mío, llevamos la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y las palabras de Dios solamente, Dios se proveerá, hijo mío. Tenemos que recordar que Isaac es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Abraham nos representa al Padre, nos enseña nuestra relación con el Padre, todo lo que tenemos que aprender con Dios, nuestro Padre, nosotros como hijos. Jacob nos ilustra mucho lo que es el trato del Espíritu Santo en la vida del creyente. Isaac nos habla de Jesús. ¿Qué es lo más importante que hizo Jesús? Morir en la cruz por nosotros. Las palabras, sus enseñanzas son importantes. Los milagros afirman la palabra. La presencia misma de Jesús habla de lo que es Dios. Quien me ha visto al Padre, dijo Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el Cordero de Dios. Y Isaac representa al Cordero de Dios. Hay algo aquí importante, como Isaac, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Isaac iba a ser sacrificado, su padre estaba dispuesto a sacrificarlo. Jesús sí fue sacrificado. Abraham llevó a su hijo. Jesucristo amó de tal manera al mundo que dio a su hijo unigénito.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios, en las palabras de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bueno, es interesante este corto diálogo, ¿verdad?, entre Abraham e Isaac. Abraham lo que le dice es el mensaje central de la Biblia: Dios proveerá. Dios proveyó para nuestra salvación. Proveyó un cordero. Dice versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató ¿a quién? A Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham dijo: Dios se proveerá, pero preparó todo de antemano. Cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo en sacrificio, preparó todo. No le dio largas al asunto. No se le olvidó el cuchillo. No se le olvidó preparar la leña. No se le olvidó el fuego para regresarse, para dar largas al asunto. Hay veces que el cristiano promete a Dios cosas y luego le da largas o no las cumple. Abraham preparó todo de antemano y se preparó para ir. Enalbardó su asno desde temprano. Y fue a donde Dios le dijera. En la práctica fue desde Berseba, donde estaba viviendo, hasta lo que hoy es Jerusalén, al monte Moría. Ahí fue donde Dios le dijo que ahí sacrificara a su hijo. Ahí en el monte Moría actualmente está la mezquita de la roca. Ahí en la imagen ustedes ven por ahí la cúpula de la mezquita. Ese es el lugar donde fue Abraham para sacrificar a su hijo. ¿Qué quiere decir Dios proveerá? Elohim Jireh, dice el pasaje. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo conozco que temes a Dios, le dijo el Señor a Abraham. Dios lo que quiere producir en nosotros es temor de Dios. La palabra de Dios nos dice así: cuando vayas a la tierra que yo te doy, cuando cultives la tierra, llevarás el diezmo de tu fruto, de tu trabajo, para que aprendas a temer a Dios. Le dice Dios a Moisés. Y aquí Dios le dice a Abraham: yo sé que temes a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio del conocimiento de Dios. Temerle, obedecerle. No un temor de alguien que me pueda hacer daño. Temor de alguien que me ama y que yo sé que merece respeto y mi completa obediencia, porque Él es todo y me ha dado todo. Dios proveerá. Bueno, lo que vemos en Abraham es un ejemplo de obediencia. Aquí vemos cómo lo dijo a su hijo Isaac: Dios proveerá. Cuando Isaac le pregunta: ¿y el cordero, padre? Dios proveerá, le dice a Abraham a Isaac. Y es lo que cree. Hasta el último momento lo cree. Y es esa fe la que Dios espera. Dios provee a Abraham un cordero para el sacrificio. Abraham tenía miles de corderos que podía sacrificar. Qué tremendo que Dios le pidiera a su hijo. Es la prueba más grande que podemos encontrar en la Biblia, que Dios haya puesto a un hombre delante de sí. Bueno, muchos cristianos viven de tal modo como si no creyesen que Dios provee, o como si no vieran a Dios como su proveedor. La Biblia dice que las personas que no conocen a Dios se afanan por tener las cosas materiales que necesitan, o que apetecen, o que les agradan. Pero les dice Jesús a sus discípulos: ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las
demás cosas os serán dadas por añadidura. Cuando alguien se afana por lograr algo material, no está viendo a Dios como su proveedor. Veamos lo que se llama pirámide de Maslow, un sociólogo que ilustra con esta pirámide las necesidades del hombre y pone en la base de la pirámide, en la parte más grande, necesidades fisiológicas: alimento, descanso, sexo, sobrevivencia. Y después hay otras necesidades en las que puede pensar el ser humano. Pero él dice, si no tiene seguridad, si no come, si no descansa, no duerme, va a morir. No puede estar pensando qué voy a estudiar, a dónde voy a ir de vacaciones, si no tiene para comer. No puede decir con quién me voy a casar si está enfermo, si tiene una enfermedad mortal. Necesita comida, descanso, sexo para sobrevivir, para multiplicarse, sobrevivencia, etc. Bueno, es importante que Jesús les dice, ustedes no se afanen por qué van a comer, o por qué van a beber, o por qué van a vestir. Es decir, Jesús se refiere a las necesidades más básicas, ustedes no se preocupen. Dios bien les podría decir, ay, ustedes preocúpense por qué comer y por qué, dónde duerman, dónde vivan, y yo les doy lo demás. No, Jesús les dice a sus discípulos, no se preocupen, ni siquiera por qué comer, ni siquiera por qué vestir. Es decir, por esas necesidades básicas. No se preocupen. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de las otras necesidades? Si no hemos de afanarnos por qué comer, por qué vestir, ¿por qué nos vamos a afanar por qué carro quiero tener, por qué casa quiero tener, en qué colonia quiero vivir, dónde van a estudiar mis hijos, cómo le voy a hacer para pagar el seguro, etcétera? ¿Cuántas necesidades tenemos? ¿Y cuántas necesidades hemos creado? ¿Cuántas necesidades hemos inventado? Cada día aparecen nuevas necesidades. Necesitamos cosas nuevas. El hijo necesita una Xbox. El hijo necesita un Playmobil. El hijo necesita, y no importa la marca y el juego, necesita lo último. El hijo necesita una computadora donde pueda jugar. El hijo necesita una buena silla, un game share, ¿cómo se llaman? Para poder jugar y estar, para que no se canse, que no se maltrate. Y los hijos necesitan muchas cosas por las que el hombre se afana, tristemente. Bueno, si somos cristianos no debemos afanarnos ni siquiera por qué vamos a comer y qué vestir. Creo yo que mucho menos por tantas otras cosas que hemos inventado que necesitamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios nos da las buenas dádivas y dones perfectos. Hay cosas en esta vida que adquirimos que no son perfectas o que nos traen daño. Bueno, queremos que sea bendición lo que tenemos, hay que pedirle a Dios, hay que buscar en Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres recibir? Tienes que buscar a Dios primero. ¿Crees que Dios provee? Dale a Dios lo que te pide. Abraham dio a Dios, estaba dispuesto a dar a su hijo, porque sabía que Dios provee. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa muy bonita. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta? Dios va a suplirte todo lo que falta. Pero es importante que veamos cuando dice Pablo a los filipenses esta promesa. Pablo está agradeciendo a los hermanos de Filipos por una ofrenda que recibió, una ofrenda personal para sus gastos de Pablo. Y lo recibió por Epafrodito. Entonces les dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo agradece una ofrenda que en lo personal para sus gastos le envía a la iglesia. Es decir, es similar al ejemplo de Abraham. Abraham lleva a ofrecer a Dios y él dice, Dios proveerá.
La iglesia de Filipos ofrece a Pablo recursos económicos para su ministerio, para su persona. Y ellos piensan, Dios proveerá. Pablo les dice, me llama mucho la atención, les dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Hay personas que reciben ofrendas de otros o de iglesias y dicen, ay hermanos, si vieran cómo me fue de bendición lo que me enviaron. Ya me falta muy poquito para todo lo que necesito. No, Pablo no dice me falta poquito, dice tengo abundancia. Lo he recibido de ustedes. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otra vez, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bien, los de Filipos enviaron a Pablo una ofrenda, pero en realidad están ofrendando a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto. Lo que damos a Dios debemos verlo como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo de lo que me olvido, algo que no me duele darlo, algo de lo que yo me desprendo. Pudiéramos decir algo que pierdo, aunque no estoy perdiendo con el acto de adoración, pero pierdo en el sentido de que ya no es mío. Me deshago de ello, lo ofrezco con gozo, con alegría. Es cuando Pablo les dice a los hermanos de Filipos, y también les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No conforme a lo que necesitan, sino conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tiene Dios pobreza o riqueza? Conforme a eso es que Dios promete bendecirte. ¿Cuándo? Cuando tú eres capaz de desprenderte de lo que es tuyo para bendecir a otros. Hay personas que dicen, no, el apóstol no necesita, el pastor no necesita, el hermano no necesita. Los de Filipos no pensaron en eso, lo enviaron. Y Pablo no esconde su situación y les dice, tengo abundancia. Los de Filipos no dicen, ay, pues si hubiéramos sabido que tenía, no lo hubiéramos mandado. Es sacrificio, acepto, olor fragante a Dios. Bueno, ojalá que tú no seas de esos cristianos que les cuesta trabajo darle a Dios. Hay cristianos que piensan que si de 10 pesos que tienen le dan uno al Señor, se van a hacer más pobres. Pero hay cristianos que no les duele si tienen 100, desprenderse de 10 y darlos a Dios. ¿Qué será si tienes 1000? Y en la medida que el cristiano tiene más, le cuesta más trabajo dar. Eso es algo importante. Como que, bueno, de esto sí le doy, pero de esto no. Sacrificio agradable, sacrificio acepto, olor fragante. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por esto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Se dice hoy. Cuando fue escrito el libro del Génesis, muchos años después de esto, era un dicho. ¿Qué es un dicho? Una frase popular que habla de sabiduría, filosofía aprendida en la práctica. Una cosa es la palabra de Dios que es cierta, pero otra cosa es lo que se queda como algo que pasa de boca en boca. Dios se proveerá. En el monte de Jehová, Dios proveerá. Cuando busquemos a Dios, Dios va a proveer. Cuando vayamos al monte de Dios, Dios va a proveer. Muchas personas irían a Jerusalén tal vez a adorar y tal vez no llevarían todo lo que necesitaban, pero vamos allá. Dios proveerá. Y Dios tenía un mandamiento para ellos, nadie se presentará con las manos vacías. Bueno, había que creerlo. Dios nos enseña a creer en Abraham. Dios nos enseña a dar en Isaac. He repetido el testimonio de alguien que se definía a sí mismo como un ateo, gracias a Dios. Pero en la práctica no se veía que fuera ateo. Él me decía que, bueno, sus padres eran judíos, su madre era judía de fe también. Yo lo busqué porque él vendía aparatos, audífonos para el oído, y yo necesitaba un aparato para mi oído. Me informó cuánto costaba y yo le dije, bueno, muchas gracias, voy a hacer mi alcancía para comprarlo. Él me lo extendió y me dijo, tómelo, pastor, sus ovejas necesitan que usted las escuche bien.
Fue la primera vez que lo conocí. Él vende aparatos audífonos, a la fecha también lo hace todavía. Y yo pregunto y le digo, voy a hacer mi alcancía. Es la primera vez que me conoce, pero sabe que soy un pastor de Jesucristo. Y él dice, tenga, para que oiga bien a sus ovejas. Bueno, varios miles de pesos, así nada más, a un desconocido. Dice la palabra de Dios que desde entonces se dice este dicho, Dios proveerá. ¿En dónde se dice ese dicho? En la tierra de Israel, entre los judíos, entre los hijos de Dios. Esta madre enseñó a su hijo a desprenderse. Y él, aunque decía yo soy ateo, era capaz de desprenderse porque su madre le enseñó, despréndete de lo que Dios te ha dado. Dios proveerá seguramente. No sé si le haya dicho estas palabras, pero él pensaba que Dios proveería. Podía desprenderse de algo que costaba varios miles de pesos, dárselos a alguien que para él era un desconocido, pero que Dios lo conocía y que servía a Dios. Para mí esto habla del dicho que se dijo desde entonces, Dios proveerá, y que el pueblo de Dios lo vive. Dios ha bendecido a su pueblo. Y creo yo que el pueblo de Israel no dice, bueno, estos mandatos son muy viejos, se los dio a Abraham, se los dio a Moisés, se los dio a ellos. ¿Y el Israel espiritual? Es que yo vivo bajo la gracia, yo no vivo bajo los mandatos. Bajo la gracia, Dios nos dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Bajo la gracia vemos cómo personas dan conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, como la iglesia de Filipos. Que no solo a Pablo, sino también a las iglesias de Judea. De eso da Pablo de testimonio a la iglesia de Corinto. La iglesia de Filipos era un ejemplo de iglesias cristianos que sabían y vivían, actuaban como reconociendo Dios proveerá. ¿Cómo vives tú? ¿Te preocupas? ¿No duermes por tus deudas? ¿No duermes por tus compromisos? ¿Por lo que necesitas? Qué importante es que puedas creer Dios proveerá. Ahora, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. No hemos de buscar a Dios para que nos socorra cuando tenemos una necesidad. Cuando le damos a Dios lo que es de Dios, podemos descansar, estar seguros que Dios proveerá. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, cuando precisamente recibe una ofrenda para bendecir a las iglesias de Judea, es cuando los de Corinto han dado a otros. Pablo les dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Que en tu vida puedas experimentar a Elohim, Yahvé, Jireh. Dios proveerá. Que en tu vida puedas vivir con esa fe, sabiendo que Dios provee. Es su promesa cuando tú eres capaz de adorar a Dios y obedecer a Dios. Bueno, síguenos en nuestro canal, ponle like y que Dios te bendiga.